fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tomen asiento. Tenemos que hablar de un tema hermoso, victorioso, pero también es un tema en el cual debe de edificar nuestro corazón y nuestra vida. El tema es la práctica del Señor Jesús, sería en su segunda parte. En especial, empezaremos a tomar acerca de la enseñanza en su capítulo número 11 y leeremos también estos versículos. Nos dice los versículos 4 y 5 así como están sentados. Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. La enseñanza bíblica es fundamental y es un gozo para todos nosotros. Tiene su verdad bíblica. Hermana Isabelita, ¿me podrías dar mi libreta, por favor? Los escritos, vamos sobre la verdad bíblica, leemos todos juntos, ojalá podamos considerarlo, y nos dice: los escritos proféticos que alcanzan su total cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, revelan todos los beneficios que le otorgan al mundo necesitado y oprimido. Nos vamos a hablar de esta condición. Es la verdad bíblica. Beneficios que le otorgan al mundo necesitado y oprimido. Estas son las palabras, la verdad bíblica. Mostremos a las personas desahuciadas por este mundo que los beneficios de la obra redentora de Cristo siguen vigentes. Esta es parte de nuestra enseñanza bíblica y del tema que Dios tiene para con nosotros. Quiero expresarles uno de los testimonios personales que a mí me tocó pasar. Porque hemos de hablar qué enseñanza tiene la caña cascada y el pabilo que humea. Hermanos, en el año 2016, en octubre de 2016,
Hermanos, yo había estado padeciendo una situación muy fuerte en mi salud. Se me decían muchos diagnósticos. Y me la pasé casi un año atrás con esos dolores, con no había solución. Unos me decían un diagnóstico, otros simplemente, cada uno hace en su profesionalismo diversos diagnósticos. Es respetable, pero el problema seguía igual. Pero un hermano, al verme también en mi salud ya deteriorada, me envió un texto. El texto de Isaías 42:3. La caña cascada y el pabilo que humea. ¿Qué quiere decir? Humanamente, pues no puedo hablar de otra más cosa. Yo en mi corazón, yo no tenía esperanza. Ya, ¿no? Solo era esperar la voluntad del Señor, como decimos. Pero Dios tiene cosas muy importantes para nosotros. Y me alentaba el hermano, aunque en el último hermano me decía, Dios conoce nuestra condición, ¿sí? No nada más nos afecta a jóvenes o a adultos o a niños, es en todo el mundo, es general. Si queremos ver dolor, lo podemos ver en las enfermedades, en los hospitales. Desde niños recién nacidos hasta gente que tiene avanzada edad. Muchos de los nuestros también están en hospitales, en aflicción en este momento. El mensaje nos lleva, hermanos, a situarnos primero en ese ambiente. Humanamente no hay a veces humanamente esperanza. Pero Dios conoce a sus hijos, nos conoce a nosotros. Si le estoy diciendo, hermanos, es porque sí estuve grave, muy grave. Y gracias a Dios porque hay otras nuevas cosas y ahorita hay otras más, pero Dios nos va a seguir fortaleciendo. Pero Él nos dice que Él conoce realmente el dolor y la aflicción de nosotros. Si la conoce. Empezó el mensaje acerca dijimos, la práctica del Señor. La práctica del Señor es lo que en esta semana ustedes y todos experimentamos. Un trabajo arduo y fuerte de más de año y medio de actividades, planeación, esfuerzo, dolor, aflicción. Y se vio concluido también en una prueba de evidencia, de soporte de esperanza, de fe y de mucho cansancio y mucha tensión. Así son las necesidades, pero también vienen los triunfos. El Evangelio según San Juan y también según San Mateo exalta el testimonio de un hombre también que hablaba el poder del Evangelio, San Juan el Bautista. Pero San Juan el Bautista fue apresado injustamente solo porque reprendía al gobernante que era Herodes, porque vivía en un completo adulterio e inmoralidad. Le había robado a la hermana de otro gobernante, Herodías Antipas. Y por lo tanto, San Juan el Bautista les decía, no te es lícito tener a esta mujer. La mujer le hablaba a este hombre, que era su amante, lo mete a la cárcel. Son cosas reales. Un predicador de la verdad. Un mensaje claro. Y ese mensaje, por esa situación, a la cárcel. Muchas veces nos causaba muchos problemas,
porque hablas la verdad. La verdad siempre causará problemas. Y esa es la verdad. Actualmente, la gente encubre la verdad. Y muchas veces pensamos que estamos bien. Volviendo al asunto, San Juan el Bautista estaba triste porque no pasaba nada. Estaba en la cárcel. Estaba un hombre de fe. Estaba limitado humanamente. Y mandó a 2 de sus discípulos y le preguntaron al Señor por qué les mandó diciendo: vayan con el maestro y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Todavía, en medio de esa tristeza y dolor, le fue y le preguntó. El Evangelio, según San Mateo, capítulo número 11, describe que empieza el Señor, y por eso en el versículo 3 de Mateo 11:3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Observen ustedes que es como una caña rota, cascada, y un pabilo humeante. La desesperanza es obvia, la tristeza es obvia, la aflicción es obvia. Tanto que Juan el Bautista mandó expresar eso. Había antecedentes poderosos porque cuando fue bautizado por Juan el Bautista, se abrieron los cielos y Juan el Bautista escuchó: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, a él oíd. Muchas ocasiones vemos a Juan el Bautista hablando con autoridad y palabras de convicción, porque también fueron palabras de seguridad entre ellas. Le preguntaron unos de sus discípulos: maestro, el que tú bautizaste ahora tiene más gente. ¿Y qué palabras tan fuertes él dijo? Es importante que yo mengüe, así dijo, y él crezca. Una completa ruptura a la lógica, ¿no? Tú no te esforzaste, tú no hiciste esto, tú no hiciste aquello. Una ruptura completamente a la lógica humana. Y él dice: es necesario que yo mengüe y él crezca. Y este hombre él nos va a enseñar, por medio de este testimonio, esto. Cuando ya tu caña está rota, no tiene esperanza, pero todavía está ligada, y el pabilo humeante, ¿qué quiere decir? Aún tiene un poquito de fuego, ¿cierto o no? Todos hemos recibido una caña rota. Ya está toda rota, pero todavía tiene fibra, ¿correcto? Ya no se puede reparar, pero todavía está corriosa. Así lo llamamos nosotros aquí en México. Está corrioso. Aguanta todavía. ¿Es cierto, no? Y el pabilo todavía tiene un poquito de fuego y por eso humea. Eso tiene una enseñanza. Una enseñanza para todos nosotros. Entonces, la caña cascada y el pabilo humeante son 2 objetos de la vida real que son utilizados para enseñarnos una verdad superior de parte de Dios. Es por eso que usted a veces se siente desalentado y se siente peor que una jerga, dice la Isabelita, o atrapeada, o pisoteada, o no se siente con ánimo ni nada. Y estas condiciones nos enseñan que son enseñanzas en la verdad, pero también superior de parte de Dios. Muchas veces, qué hermoso el proverbista dice: el hombre caerá 7 veces, pero también Cristo le levantará. ¿Nos va a levantar?
Una caña cascada es una caña inclinada y doblada, sin fuerza para mantenerse. Ya no se mantiene erguida, ya no está fuerte y nutrida por las aguas. La caña cascada simboliza a una persona espiritualmente débil, herida, cansada o al borde de darse por vencida. Una caña que está cascada o agrietada o maltratada es frágil y fácil de destruir por completo. Hace unos días, en el metro de la Ciudad de México, ese metro a veces yo lo uso, esta terminal, esa estación que es Mixcoac, sale en las noticias, una mujer quería arrojarse a las vías del metro. Yo vi esa noticia, yo voy mucho por esa zona de Mixcoac y me espantó porque pues, va abajo ahí. Pero vimos que dice, unas personas la detuvieron y la señora insistía en arrojarse. ¿Por qué? Porque es una caña cascada, espiritualmente débil, herida, cansada, al borde de darse vencido, pensando que la muerte por suicidio es un escape y al contrario, es una puerta más abierta, un abismo directo al infierno, por cuanto hay desconocimiento. Es por ello, hermanos, que en este medio de situaciones nos sentimos todos a veces destruidos, desalentados y ya no hay esperanza, ya no hay. A mí igualmente me lo dijeron, no sabemos qué tenga, por eso les digo, y me llegó la caña cascada y el pabilo. En mi corazón dije, Señor, pues no lo entiendo mucho, pero recibo tu palabra para mi corazón. El Señor, en su práctica, quiere decir que Él se acerca a todos nosotros en necesidades. Nuestro país está en una completa también distancia, unos muy alegres en una forma de vacío, otros muy tristes en una forma de desesperación, otros haciendo maldad, destruyendo todas las cosas. Por eso encontramos, como dice la Biblia, en todo un mundo completamente necesitado de Dios. El malo siendo malo, el hipócrita siendo hipócrita, el débil siendo débil, el falso siendo falso, el que hace daño haciendo daño, el que está enfermo más enfermedad y todavía enfermo maldice, otra vez en su pobreza maldice, otro también en las cadenas de posesiones demoníacas también. Y en este tiempo el Señor, hermanos, la realidad de aquellos tiempos del Señor eran estas. Nos describe el Señor un mar de gente necesitada, completamente abandonada, desechada, segregada, por diversas razones, por enfermedades, por pobreza económica y espiritual, por posesiones demoníacas, de las cuales se desencadenaron todo un tipo de tragedias, desgracias y desdichas, una desesperanza y abandono. Hermanos, esto es lo que está en el tiempo del Señor y que no es un tiempo distante a nosotros. No es un tiempo, pero era el tiempo de la práctica del Señor. Cada uno tiene su práctica, ustedes tienen una práctica especial, ustedes han crecido en una madurez, en una advertencia, en una enseñanza, están atentos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero eso es una realidad tanto en los tiempos del Señor como en estos tiempos. Pero vamos a hablar de este tiempo. Por eso San Juan estaba ya triste, estaba desesperado, estaba ya en una situación muy grave. O sea, esperamos a otro, se atrevió a decir claramente, esperamos a otro. Entonces todo el mundo piensa que Diosito es malo,
porque estoy mal, porque esto, porque un terremoto y mata a mucha gente, porque Dios es injusto, porque todos pensamos y le echamos culpa a Dios sin conocerle. Es como decirle, a ver, todos los mexicanos, por la culpa de todos los mexicanos tembló en Venezuela. ¿Es correcto? O sea, son cosas ilógicas. Pero la gente siempre trata de buscar. ¿Por qué se caen muchas cosas? Porque la gente no construye bien, porque no hace bien las cosas, porque son malhechotes y porque no ponen los ríos. ¿Por qué se caen los cerros y la gente se muere? Porque está prohibido que se construya en lugares donde los sedimentos de la tierra es inestable y por eso hay materias que se llaman mecánica de suelos o estudio de los suelos. No puedes construir aquí. A la gente construya puertas ahí porque es más barato y porque me lo están vendiendo casi regalado. Y todas las casas se les vienen encima. Entonces, hermano, las desgracias suceden también por la imprudencia de la persona. Y le echan la culpa a Dios. Pero en la realidad de todo esto, siempre le van a echar la culpa a las cosas de Dios. Y de hecho, hermanos, una de las cosas que vienen por profecía y por la palabra del Señor, el anticristo, en su tiempo de gobierno, convocará a todo el mundo porque le van a echar la culpa pues, a los judíos, como siempre le echan la culpa a los judíos. Y sin en cambio, hermanos, todo esto el Señor nos lo llama para que entendamos que a pesar de esa dureza de corazón, hay palabra de Él para nuestros corazones. Pero ahora es para nuestra vida, para nuestro ser. Mientras haya esperanza, hay vida. Mientras tengas un poquito de fe, puede Cristo cambiar tu corazón. Y esto es en forma general. Aunque haya sido el más perverso de los perversos, todavía hay esperanza de salvación. No es cuando digas, después un arrepentimiento, bueno, y ahí la libro, no va así. Por eso nos habla el Señor acerca de estas enseñanzas. En los capítulos 11 y 12 del Evangelio según San Mateo, de la práctica del Evangelio narrado por Mateo, encontramos una muestra de más de todas las acciones a favor de la gente desvalida de parte del Señor Jesús. Y también desechada social y espiritualmente en aquellos tiempos hasta el grado de devolverles la vida, pues estos ya eran desechos sociales. Entonces encontramos a los endemoniados gadarenos, encontramos a los leprosos, encontramos a todos aquellos que también eran desechados, aún en todos sus aspectos. Entonces el Señor toma esta enseñanza para nosotros. Por eso, la frase "no quebrará la caña cascada" es una promesa de compasión y ternura del Mesías, registrada en el Antiguo Testamento en Isaías 42:3 y citada en el Nuevo Testamento en Mateo 12:20. Vamos a citarlos. Isaías 42:3. Porque desde antes el Señor ha estado con nosotros en atención, en su promesa, en sus enseñanzas, para nuestra firmeza. Isaías 42:3. Por lo tanto, nos habla que nos va a levantar. Dice así, 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Lean conmigo, por favor, otra vez. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Volvemos al asunto. La verdad traerá justicia. Y en Mateo 12:20 también habla el Señor lo mismo. Tanto estos dos capítulos nos dice 12:20, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará.
hasta que saque a la victoria el juicio, nuevamente la verdad. Entonces, debemos de estar en una confianza de Dios, porque aun cuando ya no hay esperanza, se cumple esa bendición. El débil en su debilidad, en toda ya el límite de todas las cosas, el Señor claramente levantará. El significado espiritual representa la paciencia y el cuidado del Señor Jesús. En lugar de desechar o aplastar a quienes están quebrantados por el pecado, el dolor o las pruebas, Él los sostiene, lo restaura y lo trata con misericordia. Vean ustedes, hermanos, vemos las condiciones. Hay personas que no quieren salir de sus vicios. Hay personas que no quieren. Cuando tú ya no quieres es otra cosa. Porque Dios respeta y es la persona más respetuosa. Y no nada más ellos, sino también aquí en el templo, el que es tibio, el que es distraído, el que es completamente alejadito de las cosas de Dios, está aquí, pero no toma una decisión. Es lo mismo que tiene. Está también tan débil, tan quebrantado por la incredulidad, porque también eso aleja de Dios. Estamos aquí. Esta mañana es, hermanos, de tomar una decisión firme en Dios y de tomar en nosotros también para poner mi corazón y ponerme realmente yo firme. Cuando estuvimos viendo lo del armado, a mí me gustaba, me subía tantito y pues yo reconozco el esfuerzo del maestro, porque después, hermanos, ese armado era una estructura completa. Y aquí está el maestro. Ya después, miren, estaba, pero bien, decimos bien requinteadita. ¿Ya ven, hermano? Bien requinteada. Hasta solita, si descolgábamos las cimbras, se mantenía sola. Parte de ello. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere. Que seamos de una decisión firme y amarrados y sostenidos por Él. Gloria a Dios. No vamos a estar diciendo, tú no trabajaste, no, es otro concepto. Porque yo otro día les voy a dar mi testimonio, pero se lo voy a dar casi más personal y cuando Dios me lo ha hecho sentir. Porque yo he visto que lo que Dios hace es claro. Y es el Salmo 127. Si Jehová no edificara en la casa, en vano trabaja los que la edifican. Pero otro día se lo voy a dar, con más calma. Cuando comamos pollito y verduras. Pero hermanos, esto es lo que nos quiere enseñar el Señor. También no puedes dejar de... ¿Qué propósito el Señor nos está diciendo? No nos va a desechar, no nos va a alejar, no nos va a aplastar, no nos va a lastimar, pero también, dice, todos estamos quebrantados por el pecado, el dolor o las pruebas. Pues levántate, y ¿qué es necesario hacer? Pide perdón. Arrepiéntete mientras todavía está. Cuando dicen, sí, yo reconozco, pues en este momento, hermanos, dígale, dile a Jesucristo, perdóname, Señor. ¿Se entiende, hermanos? Es la caña en Tacasca. Está ese momento. No se rompe. Todavía hay algo. Cuando todavía, lamentablemente, mucha gente le busca en los problemas, ¿no? Dios mío, ayúdame en este momento. Pues el Señor a veces nos dirá, pues ¿quién eres? No es nada más decirle ayúdame, es primero pídele perdón, ¿correcto, hermanos? Porque muchos decimos, cuando decimos en un buen sentido a las personas, no, que Dios te sane, no, es primero, que Dios te perdone primero, que perdone tus pecados, que perdone tu vida, es lo más importante. Lo demás vendrá por añadidura, porque vamos a hablar en este momento también, observen ustedes,
Hay personas desagradecidas, Dios le hace la obra y después no se acuerdan, ¿sí o no? Y aquí hemos recibido muchos, Dios los bendice. No me acuerdo. Se me solucionó mi problema, yo ya me voy. ¿Por qué? Porque también así es el Señor. Pero cuando tú entiendes que todo viene de una profecía, el Señor, y aún así desagradecido, todavía está cascado, todavía hay una liga. ¿Correcto, hermanos? Todavía. Entonces, el Señor nos permita en estos pequeños minutos, porque vamos después a orar, vamos a la enseñanza entonces. El Señor, en Mateo 11, empieza a dar instrucción para la continuidad y seguimiento del trabajo de la predicación, de la enseñanza, de la restauración, de la salvación y también de la comunión con Dios. Empieza a dar también seguimiento al trabajo. Es igual como aquí. Ustedes dijeron, ya está la loza, ¿no? No, todavía nos falta el mirador, todavía nos faltan más cosas. Amén. Amén, hermana Leo. Todavía nos falta más. Entonces, todavía faltan cosas. Todavía falta aplanar, todavía faltan muchas cosas. Pero ¿con qué propósito? Con un propósito de trabajo. El propósito de esto, hermanos, es que vamos a ser discipuladores. Aleluya. Aleluya, hermanos. Vamos a empezar a discipular con más fuerza. Bien. San Mateo 11:1 dice, Jesús, el Señor, terminó en dar instrucciones a sus 12 discípulos. Por eso, dice San Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Allí está. Empieza a haber instrucciones. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción es que yo también debo de posicionarme, Señor, ¿qué voy a seguir haciendo? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Bueno, con todos los antecedentes que tenemos, no nos resta más que decir, Señor, tú vas a ir delante de nosotros. Nos empieza a instruir. Entonces, podemos advertir que no solamente es la capacitación en primer nivel, sino la organización que desde un inicio se plantea al llamar a los 12 y por ende la distribución del trabajo a favor de la humanidad perdida. Hermanos, esto es lo que el Señor nos va a decir y nos va a ir guiando. Hay ministerios muy especiales. Ministerios muy especiales. Yo no voy a ir, si el Señor no me manda, me voy a meter a un lado, me voy a otro. Dios nos va a ir diciendo dónde vamos a estar, ¿correcto, hermanos? No vas a agarrar y me va a poner ahí lo nada más, a ver qué digo y cómo. No, Dios me va a ir diciendo, haz esto, haz aquello, y en ese momento se hará, y todo será para la gloria de Dios, y en el momento, en la enseñanza que Él nos da, Él nos va a dar la dirección. Primero, instrucciones. Y una de las primeras instrucciones es la oración. Una de las primeras instrucciones es la comunión con Dios, la lectura de la Biblia, el crecimiento espiritual, porque empieza a florecer. Señor, tú me estás hablando, tú me estás diciendo las cosas. Vienen problemas, vienen necesidades, sí, pero también tú me estás instruyendo. Y lo primero que el Señor hizo fue instruirlos. Entonces, por eso venía ahí la fe. Ahí está el pabilito, la caña rota. Fe, seguridad, confianza. Y lo que más venga, Señor, para la gloria de tu nombre. Entonces, nos organiza, no nos desorganiza, nos organiza, nos empieza a tener en paz. Y yo observé, hermanos, todos estos días de trabajo, este año y medio, cómo Dios organiza las cosas. Yo para mí, estaremos en gratitud. Nuestros hermanos constructores, cuando se construye en una forma ordinaria, se construye de una forma. Pero cuando se construye, cuando Dios ha tocado nuestro corazón, ya es otra cosa de construcción.
porque así lo he visto, ¿correcto? Y más nuestros hermanos constructores han sabido, cuando es, pues sí, yo trabajo, hago lo mejor que puedo, pero cuando trabajamos en el nombre del Señor y cuando Cristo ha tocado mi corazón, ya es otra cosa muy diferente, porque me organiza, me habla, me dice, y aún teniendo toda la presión que venía sobre todas las situaciones, pues estaba ahí, en una serie así de tensión, pero en paz, en descanso. Y ahorita pues más descanso. ¿Por qué? Porque hay cosas más grandes, sí se lo voy a comentar. No nada más será lo que, pues el trabajo, eran cosas más. Porque Dios nos ha guiado, nos ha organizado, nos ha tratado, porque como el Señor es claro en nuestra vida, nos va dirigiendo, ordenando, da instrucciones. Aun cuando no las recibimos directamente, nos va dando la instrucción, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, las instrucciones en nuestra vida. Estos problemas fuertes, cada uno de nosotros tenemos, no nada más la bendición de buscar al Señor, hay problemas fuertes, pero nos va diciendo la dirección, qué hacer, qué entender, nos da instrucción y organización. Lo primero ahorita es estar tranquilos, Dios mío, que todas mis palabras antes que yo hable, permíteme sentir tu presencia y dirígeme tú y dame tu sostén, dame tu fortaleza. Allí empieza la primera parte. Y ya de ahí, Señor, tu palabra me tiene que decir también qué voy a hacer, porque ya tengo esta necesidad o tenemos esta necesidad. El segundo asunto es enseñanza y la predicación. Siempre el Señor, al igual que todos los ejemplos, hermanos, metía las manos en los problemas, pero también daba la solución tal en su sencillez, pero en su claridad. ¿Lo vemos, hermanos? Tanto que le dijeron, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y empieza el Señor, sanó ciegos, cojos andaron, leprosos fueron limpios, sordos oyeron, los muertos fueron resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres, o sea, las personas que tienen una desesperanza, ya no puedo con mi problema. Pero lamentablemente, aun cuando no tienes tu problema, no quieres entregar tu vida al Señor. Y el Señor nos dice, entrégame tu vida, pide perdón. Por eso, hermanos, está el mensaje. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber las cosas que oís y veis. Está el mensaje. Tanto, hermanos, que San Mateo de estas cosas, sus más cercanos seguidores y aún también la gente que estaba de estorbo, eran testigos tal como lo dice el texto. Luego entonces eran testigos auditivos y oculares de que la misericordia de Dios se manifestaba. Dentro de esta enseñanza y su predicación nos brindó las siguientes lecciones espirituales. Hermanos, las lecciones espirituales son las siguientes. Nuestra mirada debe de estar puesta en Él. Y nos dice, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. En primer lugar, el Señor dice, no hayas tropiezo en mí. El versículo número 6, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Claro, la enseñanza era perfecta. Entonces nos dice, nos invita a centrar todas nuestras expectaciones y nuestra fe en Él. A los que los discípulos de Juan el Bautista, conocedores hasta el cierto punto de las señales que acompañarían al Mesías, se las presenta como algo propio, algo ya incluido, inherente a su ministerio, para hacer notar que no debería haber confusión al respecto de su identidad ministerial. Entonces, gracias a Él y gracias a Dios,
pues por tantas promesas de esperanza, porque el Señor no había tropiezo en él. No hay tropiezo, gloria a Dios. Entonces, ahora, como no había tropiezo en él, la enseñanza era de fortaleza. Esta mañana también para nosotros, hermanos, muchos siempre dicen, es que ya estoy desesperado, ¿cuándo será? ¿Cuándo será todo esto? Yo les quiero decir, hermanos, yo ya estaba bien mal. Y todos me decían muchas cosas. Y estando ya casi 18 días en el hospital, me decían lo mismo. Me dijeron, pues vamos a hacerle esto. Y yo les dije, Señor, si es tu voluntad, pues primero que toquen mi cuerpo, pero dirígelos. Pero antes de eso, el Señor ya había tratado conmigo. Porque yo ya le dije a la hermana Chávez, si no estoy, pues no me gustaría estar aquí, sin estar en la casa. Ya, hermanos, yo ya estaba dando mis últimas instrucciones, humanamente. La pobre hermana Isabelita estaba así, me escuchaba. Muchas veces le dije, entrégame al Señor, entrégame a Él. También se quedaba mi hermana Isabelita. Mi hermana Isabelita. Pero después vienen las promesas de Dios. Ya un trato directo Dios conmigo. Aleluya. Como también trato directo Dios con ustedes. Aleluya. Porque también si algo a mí me preocupa como pastor, es que yo también quiero que estén en el reino de los cielos, hermanos. Por eso se les exhorta. Amén. Y cuando yo también llegue y bien verdadera, todos, Padre, vamos a orar. Y el que no, pues también me va a doler. Porque dice la Biblia que yo voy a dar cuenta por ustedes. ¿O no? Pues por eso les exhorto. Bueno, estaba ahí, hermanos, ya todo. Pero el Señor habló a mi corazón. Por eso siempre les he leído esta parte de la promesa del Señor, que es para mí pues fortaleza y bendición, porque también si alguien ahorita está en el hospital y la palabra del Señor nos dice, Salmo 40, 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Esto me lo empezó a dar el Señor como lectura, aleluya. Y usted también tiene problemas como los míos o peores, aleluya. Usted tiene muchos problemas fuertes, o los que nos escuchan, pero aquí está el Señor. Ahora, cuando ya tú en este pabilo, que ya está humeante, ya está en lo último, viene el Salmo 118, también versículo 17, ya después, cuando ya me dijeron, vamos a hacerle esto, y en la madrugada llegan los médicos y es cuando más les gustan hacer preguntas. Eran como las 2:30 de la madrugada o 3. Ya me despiertan. Sabe que le vamos a operar, sabemos que vamos a hacer esto. Pues sí. Pues fírmenle aquí. Pues ya le firmo. Entonces ya, en eso yo le digo al Señor. Y viene la lectura de la Biblia. Tantito, Señor, pues ya no entiendo mucho. Y me dice, Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, ¿cómo creen que me fui a la cirugía, hermanos? ¿Cómo creen que me fui? ¿Bien triste? ¿Cómo creen que me fui? Amén. Que me hagan lo que me hagan. Y le dije a la hermana Isabelita, aquí no me muero. Me muero en la casa, pero aquí no me muero. ¿Por qué? Porque el pabilo que humea todavía tenía poquito fuego. Gloria a Dios. Así que cuando ustedes también ya estén en ese amén, Señor, si amén, si me dejas aquí, amén, y si no, amén también, Señor. Pero con la confianza
del Señor. Entonces, hermanos, que el Señor esté con nosotros. Definitivamente, esto es lo que se refiere al pabilo que humea la caña cascada. En nuestra más fuerte debilidad, el Señor está fiel con nosotros, nos va a ayudar, nos va a sostener si nos tomamos de Él. Pero vamos a lo siguiente. También, el siguiente asunto fue acerca del reino de los cielos, del siguiente paso. O sea, dentro de tu falta de fe, dentro de ese destellito, hermanos, hay mucha religiosidad afuera en el mundo. Nuestros familiares son muy religiosos. Hasta más que nosotros están diario por diario. Como decimos en la panadería, de harina y de huevo, están ahí, pero diario en todo y todo. Nosotros, aunque sea, pues yo puedo decir, bueno, el mismo, todos los días a las 9 de la noche estamos en la oración, ¿correcto? En la lectura de la Biblia. Pero hay gente que todos los días y hay gente que hay un grupo de religiosos hasta 5 días, 5 veces oran al día. Pero ¿qué resultado hay? Ahí está el problema. ¿A quién le oras? ¿A quién? ¿Al vacío? Pues sí, como tradición y costumbre sí. Porque cuando hay oración hay una transformación poderosa. Definitivamente, cuando tú oras realmente al Dios vivo y verdadero, hay una transformación en nuestra vida, gloriosa. Y ahí entendemos luego la otra parte, la realidad dentro de mi debilidad y entre de todo lo que venga, también el Señor me va sosteniendo. Dios mío, tú me sostienes. Amén. Pero también me corriges. Y en esta corrección viene el entender ahora la parte siguiente, acerca del reino de los cielos. Porque todos decimos, el reino de los cielos, sí, amén. ¿Vas a estar en el reino de los cielos? ¿Por qué creen que por qué no les predican a la gente? Háblame acerca del reino de los cielos. Si te eres muy religioso y tú háblame del reino de los cielos, que decía una vez en una plática mi hermano Armando con nosotros, una persona fue y le golpeó al hermano, pero llega el hermano Zenón y le dice, háblame de Jesucristo, si tú también eres de Jesucristo. Y pues no le podía hablar. ¿Por qué? Porque no tenía nada de Cristo. Una religiosidad infinita en una ignorancia. Pero háblame del poder de Jesucristo que me salve. ¿Qué tal si yo a mí me convierto a ti? ¿Correcto? Pero como no hay nada, no hay nada. Entonces, guía de ciegos guiando a otros ciegos. Eso es lo que hacen las personas. Porque digo, no, pues es que yo les doy clases. Guía de ciegos guiando a otros ciegos. Pero ahora el Señor aquí nos dice, el reino de los cielos. El reino de los cielos también, vamos, acerca del reino de los cielos, si bien dijo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, el reino de los cielos. San Mateo 12:28, porque vamos a estar leyendo 12:28, Mateo 12:28. La escuela que el Señor nos da es para nuestra edificación, 12:28. Dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios, hecho fuera los de menos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Amén. Entonces la enseñanza me empieza a corregir de ese pabilo que apenas tantito hay luz. Dios nos da luz a nosotros, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Pero también arrepiéntete tu corazón, cambia tu corazón, tu manera de pensar. Entonces, ¿por qué creen, hermanos, que, ¿te acuerdan que hubo un terrible accidente? Allá en Iztapalapa, una pipa pues quemó, explotó y al principio nada más fue el gas. Todo el mundo veíamos el gas en las noticias. ¿Sí, hermanos? Pero solamente bastó una chispita y todo eso se convirtió en un infierno. Así, bueno, pero no, así lo refiero, mientras haya un tantito de luz, de esperanza, pues vuelve a surgir la vida nueva en Cristo. Aleluya, hermano. Nos alienta y dice, Señor, perdóname, estaba bien triste, estaba bien frío, estaba bien apático, estaba bien indiferente, pero ahora tú me estás limpiando con tu sangre preciosa, ¿correcto, hermano?
Y aun cuando digan, aunque mis problemas son bien grandes, tú eres más grande que estos problemas, que es lo que Dios nos hace entender. Pero el reino de los cielos, dice, porque le decían, imagínense, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, o sea, una opresión demoníaca que había en ese tiempo también, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, hoy hay también este tipo de acciones. No quiero marcar algo, pero sí está. Porque todo lo que no es de Dios es una opresión del maligno, vicios, placeres, desórdenes, inmoralidades, todo eso. Solo la sangre de Cristo puede reprender y quitar todas estas cadenas, hermanos. Está latente. El maligno a eso vino, hurtar, matar y destruir. Matar la fe, hurtar la esperanza, matar al hombre. Y hermanos, hay mucha gente que no tiene que morir tan joven, pero mueren en imprudencias. Vamos simplemente las motocicletas. Pues, tengan cuidado. Mejor pues tengo que más cuidado porque pues, es un riesgo. Las bicicletas, las mismas leyes dicen, pues no metan una motocicleta o una bicicleta en una autopista, ¿verdad? Están diciendo, deben de ser vehículos claros, en regla. Hay cosas que debemos ser muy cuidadosos. Bueno, también, ahí se los dejo. San Mateo 12:28. Nos habla acerca del reino de los cielos. Hoy actualmente, hermanos, no entendemos que el reino de los cielos se ha acercado. No lo entendemos. Bueno, el mundo no lo entiende. Hoy nosotros sí lo entendemos a veces. ¿Por qué? Porque es claro que se cumple la profecía que el reino de los cielos se acerca a nosotros. Usted se acercó y cuando le llegó el mensaje por un vecino, por un hermano o por quien haya sido, usted primero estaba enojado, estábamos molestos, no nos gustaba, no queríamos el evangelio. ¿Por qué? Porque no éramos del evangelio, no éramos de Dios. Era necesario que hubiera una transformación y viniera la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahí está. Entonces tenía que entrar por el oír, ¿sí? No es lo que dicen, no, pues es como que diga mi líder religioso, que diga mi pastor, no. Es lo que dice el Señor, o el sacerdote, el cura, o el rabino, lo que sea. No es lo que diga él, sino la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces ya viene, se acerca. Por eso a veces, Cristo viene, has entregado a Cristo tu vida, te molesta. Unos predican en el metro. Hermanos, pues lo único que más ya estuve, cuando me mandaron del instituto, pues estuve en las calles de Ciudad del Carmen y estaba ahí contento. Cristo salva, ¿no? Pues era bien contento que estaba ahí. Cristo salva, y pues diciéndonos cosas y muchas cosas tremendas, ¿no? Cállate, quién sabe cuánto más nos decían, ¿no? Pero estaba Cristo salva, amigos, acepten a Jesucristo. Pero dentro de todas esas, hermanos, ya después me acuerdo del culto se hizo en la calle del templo, enfrente del templo. Y ya estuvimos ahí hablando, Cristo te salva. Y me acuerdo de un señor, de un joven, pues robusto. Me acuerdo mucho de ese muchacho Mario, así, de ese tipo. El muchacho Mario. Y tenía de la luz y fuerza del centro, también era. Y yo lo vi, hermanos, como con una hermana, que la esposa del pastor le decía, arrepiéntete de tus pecados. Y en la calle, hermanos, con todo y la cerveza que llevaban, la aventó y doblado su corazón, perdóname, Cristo. Entonces había grandes cosas, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios.
O sea, se reconocían ya pecadores y cosas más grandes, o sea, muy bonitas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Y cómo se acerca? Por la palabra. ¿Sí, hermanos? A nosotros se ha acercado. Por eso dice, ¿por qué creen que dijo el Señor? El Señor estuvo en la calle y así lo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pues nosotros que bueno, pues también afuera a veces, Señor, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el ejemplo, o sea, su práctica. Pero Él lo hacía con esa autoridad. ¿Y por qué? Porque nos dice, hermanos, quedando claro que este reino está abierto para todos, pero no todos aprovechan la oportunidad, porque la religiosidad nos aleja de Dios, o la falsa religión nos aleja de Dios, como a los fariseos los alejaba, porque ahorita vamos a hablar, bueno, tal vez nos dé tiempo, si no es la segunda parte, se enojaban porque los discípulos del Señor recogieron espigas en un día de reposo, en el día de sábado para ellos. Se enojaron, ¿qué? ¿Por qué recogen tus en el día de reposo? O sea, como si fuera el día que no se tenía que hacer ni respirar. Por eso el Señor habló y dijo, dice el Señor, el Señor es Señor también del día de reposo. O sea, dando a entender que no era el día legalista, sino la misericordia de Dios. Y por eso sanó a un hombre que tenía una mano seca, ahorita lo vamos a hablar. Aún en el día de reposo. ¿Qué hicieron los religiosos? No, pues, se enojaron, que por qué en el día de sábado sanó a un hombre. Imagínense qué mente, ¿no? Porque el reino de los cielos no se había acercado a él. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, el que tú lo creas. Señor, hoy quiero entender tu palabra, que el reino de los cielos llegue a mi corazón. O sea, hazte lo propio, ¿correcto, hermanos? Pues le dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pues Señor, como decimos en México, presta para acá, ¿correcto? ¿Sí? Cuando tiene que agarrar algo, no, presta acá. Nosotros le decimos así en México, vente para acá, lo tomo, no lo dejo pasar. Entonces, dando a entender el esfuerzo que implica el andar en los asuntos relacionados con el reino celestial. Recordemos que un reino, dice, ¿cuál es el reino de los cielos? O el reino de Dios, es la misma condición. ¿Sí, hermanos? ¿A qué viene? El reino es un dominio, es un gobierno, el gobierno soberano de Dios en todos los aspectos. En el presente y en la forma espiritual es a través de su vida y de su muerte. O sea, en la situación presente es que Él murió por nuestros pecados, se entregó por nosotros, resucita y también nos da la esperanza de la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Vamos contentos bueno, ya lo tienes, en una realidad. No es pasajero, es una seguridad. Y cuando ya el Señor nos llame, amén, yo sé que el que esté muerto, aunque ni Cristo, vivirá. Y esa es nuestra esperanza, porque cerrando nuestros ojitos aquí, los abrimos en el reino de los cielos, en su presencia. Pero no nada más es la presencia de Dios cuando te mueres, es también aquí, aleluya. De hecho, el tema del jueves era ese, la presencia de Dios, pero ya no. Ya lo próximo jueves, ese era el tema, la presencia de Dios. Pues decimos, ay, la presencia de Dios es cuando me muere allá. No, aquí está la presencia de Dios. No allá ni afuera, está aquí. Amén, hermano. La presencia de Dios también está en su casa. Pero a veces pues, dejamos que la presencia de Dios se aleje, hermanos, porque estamos metiendo otras cosas. El reino de los cielos, en la forma espiritual, no nada más estar en el templo, también es en nuestra casa. ¿No has sentido la presencia del Señor en su casa? No se siente, Señor, no puedo, Señor, pero tú estás aquí conmigo. Amén.
presencia está con nosotros. ¿Por qué? Bueno, en el camión a veces, aquí siento tu presencia, pues ponte a orar, hermano. Amén. No vas a orar como aquí. Siento aquí tu presencia, mi Señor. Amén, llorando, contento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es a través de la vida y la muerte del Señor Jesús, en una forma real de paz. ¿Correcto? Cuando el Señor nos permite un momento de esparcimiento, también sentimos su presencia, amén. Yo me voy a ir a caminar al mar, amén. Camina. Y también empieza uno a recordar, cuando pues no podíamos ir al mar, a mí me gustaba salirme temprano. Y en la neblina todavía, yo me acordaba como cuando el Señor caminaba en la playa enseñando el Evangelio. Yo me recuerdo así, ¿eh? ¿Amén, hermanos? Yo me recuerdo así. Entonces caminando y en la madrugada pues es muy bonito caminar, pero orando al Señor. Luego como llegaba con hermanos, vamos a orar aquí, hermanos, pues, amén, vamos a orar. Ya estábamos orando en la mañana ahí en la playa, sintiendo la presencia del Señor. Pues amén. Si otros caminan y se van a mojar, pues ¿cuál es el problema? Que usted sienta la presencia del Señor. Y contento ahí, ¿no? Contento. Amén. Ya apenas mete sus piececitos ahí en el mar y pues amén. Pero gracias a Dios. Pero bueno, en todo momento sintamos la presencia del Señor. Bueno, hablamos que el reino de los cielos, el reino de Dios, es a través de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor ha entrado a mi corazón. O sea, allí está la bendición. Entonces van a decir la gente, a ver, ¿dónde está el reino de los cielos? Está en mi corazón por la fe. ¿A través de quién? De la obra presente y real de la redención del Señor, su muerte y resurrección por mí. Muerte y resurrección. Murió por mí. Y por eso estoy contento. Ahora, ¿qué implicación tiene? Por eso les dije, ¿de qué sirve que muchos religiosos hablan si no hay una transformación interior? Requiere arrepentimiento, amén. ¿Te arrepentiste de tus pecados para hablar del Evangelio? ¿Estás arrepentido realmente? ¿Cristo ha perdonado tus pecados? ¿Y cambió ya tu mentalidad? ¿No? ¿Quién sabe? No, entonces no, te estás engañando tú solito, porque el reino de los cielos viene el arrepentimiento y la transformación. Y no es un territorio, el reino de los cielos es un territorio geográfico, no es un territorio de fronteras o con límites. El reino de los cielos es un estilo de vida basado en la justicia, el amor y la obediencia a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí se entendió, hermanos? No está basado. Gracias a Él por su palabra que nos llena de victoria. Y vamos a terminar con la trascendencia del arrepentimiento. O sea, todo esto que Dios nos ha permitido tener, hermanos, la trascendencia del arrepentimiento. Entonces dice Mateo 11:20, nos dice Mateo 11:20, expresa. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, y ahí empieza. El esquema allí, hermanos, habla de unas ciudades, de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son actualmente, hermanos, una zona muy próspera. ¿Saben dónde es? Es en el Líbano. Actualmente es el Líbano, Tiro y Sidón. Hay unos puertos muy bonitos. De hecho, allí hace unos 5 años, recuerden que hubo una explosión muy grande por nitratos de sodio que estaban allí almacenados, que hubo una explosión grandísima y destruyó grande parte de la ciudad de Líbano. La noticia salió, hubo una explosión tremenda. Entonces, hermanos, allí en Tiro y Sidón, allí, ¿quién cree? El Señor hizo grandes milagros. La sanidad
de hombres y mujeres, leprosos, ciegos, endemoniados. De hecho, la zona de Gadareno era de esa parte también, de esas zonas. Este asunto nos dice, mostró que su visita a este mundo no solo busca favorecer al hombre necesitado social o físicamente, sino también busca al hombre algo que trasciende y es el arrepentimiento. Debemos estar arrepentidos. Nuestro arrepentimiento debe de ser genuino. Si no te arrepientes, vas a perecer, porque así lo dijo el Señor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el que no se arrepiente, pues va a perecer. Mateo 12, 41 y 42. Y gracias a Dios porque vamos en esta enseñanza y el Espíritu de Dios nos lleva. Nos dice, Mateo 12, 41 y 42, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar, porque estaba allí el Señor Jesús. Allí estaba. Entonces, hubo grandes milagros, grandes maravillas. Mateo 15, 21 también, una mujer cananea. Mateo 15, 21. Por eso hablamos de la práctica del Señor Jesús. Dice, saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y Sidón, versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El Señor hizo grandes cosas en esas zonas. Entonces, por eso, hermanos, actualmente pues hoy son ciudades modernas, igual que todo esto. Recuerden que mucha gente dice, no, pues eso ya pasó, miles de años, quién sabe cuánto más. Pero volvemos a la fe. La fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Hermanos, al final de todo esto, la enseñanza final será, no todos los que reciben favores de Dios se arrepienten. No todos. Y el Señor puso de ejemplo a las ciudades donde hizo tantos milagros y sin embargo no vino el arrepentimiento esperado. No vino. Y es lo mismo que hoy sucede. Ya me hizo el milagro el Señor, como decimos, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, y no es por Él, no es por uno, sino es por la misericordia y la intercesión de la iglesia, la obra voluntaria del Señor. Y hermanos, por eso dice, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Mateo 11, 21. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha bendecido en su palabra, en su enseñanza y en su misericordia. Pero en este momento vamos a terminar, volviendo al Señor, en un resumen. Y el resumen es, el Señor Jesús entiende, la caña cascada fue molido por nuestras iniquidades, el Señor. Isaías 53:5. También, en su ministerio el Señor fue un ejemplo de una caña cascada, también el Señor. Y en Isaías 53:5 nos expresa, hermanos, que en este momento nos dice, Isaías 53:5, los sufrimientos del siervo del Señor, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
hay vida en Cristo, hermanos. Hay perdón en Jesucristo. Y por eso, en otras palabras, fue herido en nombre de los heridos por el pecado. A los que vienen a Cristo, Él no los desprecia. Tienen esta promesa: Dios me ha enviado para vendar y sanar a los quebrantados de corazón. Ahorita tu corazón está quebrado tanto, pero hay esperanza, porque Él es poderoso, porque también fue molido por nosotros. Solo clama a Él, Señor, bendito Dios, aquí está mi vida. Puede que hoy seas una caña cascada de alguna manera, puede que estés agobiado por problemas de este mundo, puede que luches contra una deuda, contra el miedo, contra una situación familiar. Ya no hay, nos sentimos bien débiles, demasiado y a punto de quebrarnos. Pero debemos saber esto: al Señor Jesús le importa nuestra vida. Él se apiadará de nuestros corazones rotos y tendrá compasión de un corazón arrepentido y sanará nuestra aflicción. Esta mañana pues es acudir al Señor Jesús por fe y confiando humildemente en su fortaleza y venir a su presencia. Esta mañana pues, hermanos, está la presencia del Señor. Vengamos a Él, ya que vinieron también los niños. ¿Quiere venir al Señor, hermano? Pues Él nos está enseñando. Él tiene misericordia y nos fortalecerá aún en esos últimos momentos. Venga al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, esta parte espiritual para nuestro corazón. Venga al Señor Jesús, hermano. Venga a Él y dígale: Señor, yo te necesito en esto. Gracias porque tú me das el ejemplo de que tienes misericordia de nosotros en todos los aspectos para nuestra vida y nos quieres dar bendición y esperanza. Hermanos, en medio de todas estas aflicciones, en medio de todos estos dolores, en medio de nuestras debilidades, la caña cascada simboliza una persona espiritualmente débil, herida, cansada, o también, Señor, alejada de ti. Pero en esta hora déjate sentir en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, aquí está nuestra esperanza y nuestra fe. Aquí está, Señor, nuestra vida, Señor, en medio de tanta necesidad y de tanta aflicción y de tanto dolor, Señor. Pero tú nos estás invitando a venir a tu presencia en este momento y también pedirte que te necesitamos en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de tus hijos que están en esta hora. Y la presencia de Cristo nos fortalece y nos ayuda de manera fiel y poderosa para ayudarnos, Señor. Tú sabes las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Pero tú eres el que estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque aún todavía la caña cascada y el pabilo humeante son la gracia de Jesucristo con nosotros. Si alguno viene triste y cansado, dale tu carga al Señor en esta hora. Hay una necesidad tan fuerte como iglesia, Señor, permítenos orar y clamar a tu nombre. Bendice, Señor. No puedo nada más buscarte en mis problemas, sino en todo momento y en todo cuidado debe de estar atento. Cariñoso Dios, aquí está la vida de tu iglesia. Aquí está la vida de cada uno de mis hermanos. Tú sabes cómo se acerca cada uno de ellos, cada uno de nosotros mismos, Señor. Pero tú eres el que nos das esperanza y fe. Concede en este momento también victoria y paz, fortaleza y salvación. Te ruego por las grandes necesidades que tanto, Señor, tantas vidas necesitan de ti. Te rogamos por los problemas en el mundo. Te rogamos por estas necesidades tan fuertes allí, Señor, en Venezuela. Te rogamos aquí en México.
Te rogamos, Señor, por la salvación de nuestras autoridades y nuestros compatriotas, Señor, tanta maldad y alejamiento de ti. Hay poder en tu nombre, Señor, por nuestra misma familia, Señor, que no te quiere, Señor, acercar, no se quiere acercar a ti. Pero hay esperanza todavía hay un pabilo humeante. Todavía, Señor, hay una caña cascada en la misericordia tuya de fe. Pero si algo hay en nuestro corazón, límpianos con la sangre de Cristo. Muchas gracias te doy, Señor, por estos momentos espirituales que llenan nuestra vida, Señor. Te rogamos por toda tu iglesia, pastores, pastoras, la vida de la iglesia, Señor. Permítenos estar atentos delante de tu presencia, Señor. Y tengas misericordia de nuestra familia, de las personas que trabajan con nosotros o trabajamos con ellos. La vida, Señor, de nuestros vecinos que necesitan del poder del Evangelio a través de la enseñanza y del testimonio de salvación. Señor, son muy difíciles los nuestros, pero más poderoso eres tú, Señor. Permítenos que vean, Señor, en nosotros el ejemplo de salvación. Salva a las personas, Señor, salva nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Cristo te ruego por los problemas que cada familia tiene. Tú sabes que vienen muchos hermanos con muchas necesidades, con muchas pruebas fuertes. Mas te ruego, Señor, que des solución en tu misericordia. Tu palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si se acercan a ti como nos acercamos a ti, tú tienes misericordia de nosotros. Hay veces que ya no hay alientos para decir nada, pero tú tienes la palabra última. Ayuda a tu iglesia, Señor. Muchas gracias te doy por estos momentos tan especiales y tan fuertes para nuestra vida. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.